Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Lo dejamos en el capítulo 3 y a partir del versículo 2 vamos a estar viendo hoy desde el versículo 2 hasta el versículo 39, hasta el final de este capítulo, del capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Y lo dejamos en una guerra civil, ¿verdad? Había estallado la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Hasta ahora, recordad, había habido guerra, hemos hablado de guerra, de la guerra de los dos ungidos, pero no una guerra civil en Israel, como acaba de estallar ahora. Y es que parte de Israel, la tribu de Judá, estaba en guerra contra el resto de Israel, el resto de las tribus. La casa de David contra la casa de Saúl. Pero ya vimos el domingo pasado que al final, el último versículo que vimos, el primer versículo del capítulo 3, nos habla de cómo se iba decantando esta guerra, esta cruenta guerra, pero que poco a poco se veía que la delantera, la guerra la iba ganando David, la tribu de Judá. Así que hoy vamos a ver el principio del fin de esta guerra. Vamos a leer capítulo 3 a partir del versículo 2. Dice así: a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abigail. Y el sexto, Itream, de Egla, la mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Sucedió que durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rizpa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios, Abner, y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él: transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él ya no pudo responder a Abner ni una palabra, porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David su padre, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que dijeran también: haz tu pacto conmigo, he aquí, mi mano será contigo, para traer a ti a todo Israel. Y él respondió: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti: no verás mi rostro, a menos que cuando vengas a verme, traigas a Mical, la hija de Saúl. Y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, diciendo: dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. Isboset, pues, envió a quitársela a su marido, a Paltiel, hijo de Lais. Pero su marido fue con ella, llorando mientras iba, y la siguió hasta Baurim. Entonces Abner le dijo: ve, vuélvete. Y él se volvió. Abner consultó con los ancianos de Israel, diciendo: hace tiempo que buscabais a David, para que fuera rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo: por mano de mi siervo David, salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a oídos de los de Benjamín. Abner además fue a hablar a oídos de David en Hebrón, y todo le parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde estaba David, en Hebrón, y con él 20 hombres, y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Y Abner le dijo a David: me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey, para que hagan un pacto contigo y seas rey sobre todo lo que tu corazón desea. Entonces David despidió a Abner y él se fue en paz. He aquí, los siervos de David y de Joab vinieron de hacer una incursión, trayendo consigo mucho botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, dieron aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, vino al rey, y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces vino Joab al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues lo has despedido y él ya se ha ido? ¿Conoces a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarte y a saber de tus salidas y de tus entradas, a enterarse de todo lo que haces? Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner, y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado, y allí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo después, dijo: yo
y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte sobre la casa de Joab quien padezca flujo, quien sea leproso, quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todos los del pueblo que estaban con él: rasgad vuestros vestidos, ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo, y entonó el rey una elegía por Abner, y dijo: había de morir Abner como muere un insensato. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos, como el que cae delante de los malvados has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo de que comiera pan mientras aún era de día. Pero David juró, diciendo: así me haga Dios y aún más, si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Y todo el pueblo reparó en ello y les agradó. Pues todo lo que hacía el rey agradaba a todo el pueblo. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre han caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres hijos de Sarbia son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta historia. Ayúdanos a poder entenderla un poco más, pero más importante, háblanos a nuestra historia, Señor. Háblanos a nuestro corazón, y te pido que hoy podamos entender un poco más de tu voluntad para nosotros, y que tú analices nuestro corazón y pongas el dedo en aquello que necesitamos cambiar. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues comenzamos esta historia el día de hoy con el nacimiento de una dinastía. David estaba en Hebrón. Aquí abajo está Hebrón, ¿vale? Esta es la tierra de Judá. Por aquí está Benjamín y por aquí estaba el reino de Isboset, ¿vale? Para que nos ubiquemos un poco en el mapa que teníamos otro día. Entonces, David estaba en Hebrón, era la capital de su reino en estos momentos, y allí él no pierde el tiempo. Una de las primeras cosas que un rey debe hacer de cualquier cultura, es tener hijos. Porque cuando un rey... cuando alguien es coronado, hay un rey. Pero cuando ese rey tiene hijos, hay una dinastía, hay una continuidad, hay un linaje, la cosa va para adelante. Así que eso es a lo que se puso David. Y aquí vemos que ya en Hebrón, David empezó a tener hijos. Entonces, una de las primeras cosas, de las cosas que vemos en estos primeros versículos, es que David comienza a tener una dinastía. Esto es un mensaje muy importante para el resto de las tribus de Israel. Y es que el reino de David sigue hacia adelante. La cosa no va solo con David. Entonces esto es un mensaje de continuidad, de permanencia muy importante para el resto de las tribus. Pero vemos otra cosa también, y es que vemos como David empieza a multiplicar sus esposas. David entró a Hebrón con 2 esposas, ¿verdad? Aquí ya se nos habla de otras cuantas. Y aquí hay algunas cosas, y también en otros pasajes que hemos visto, pues cosas malas que hace David. Vemos como estábamos hablando la semana pasada en cuanto a apologética, que comenzamos las clases de apologética, y también el miércoles en la reunión de oración hablábamos un poco de esto, pero esta es una de las cosas que hace que podamos confiar en la Biblia aún más, y es que la Biblia no esconde los errores de sus héroes, ¿vale? Si esto sencillamente fuera una historia inventada para decirnos que David era muy bueno, y que entonces tenemos que seguir a David todos, pues no se pondrían este tipo de cosas en las que David está incumpliendo la ley de Dios. Y es que una de las cosas que se dice, por ejemplo, a los reyes, es que no multipliquen sus esposas, cosa que David está haciendo. ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene en cuanto al matrimonio? Que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, la poligamia va en contra del plan de Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo, sí, David está incurriendo en cosas que no están bien y paga las consecuencias. Aquí se nos habla de 6 hijos de David, de 3 no sabemos nada,
pero sí sabemos que los otros tres le causan buenos problemas a David, ¿vale? Entonces, la cosa aquí no queda así como así, pero vamos a volver al tema de la guerra. ¿Cómo iba la guerra? Pues la guerra iba muy bien para David, la guerra iba muy mal para Isboset. O lo que es lo mismo decir, la guerra iba muy mal para Abner, porque recordáis que decíamos que era Abner el que había tejido todo este hilo, el que había... él había sido el que había hecho resucitar a la dinastía de Saúl, la casa de Saúl, por su marioneta, Isboset, el hijo de Saúl. Pues bien, aquí dice que en medio de toda esta guerra, Abner se iba fortaleciendo. Abner de cada vez iba ganando galones, iba teniendo más puntos. Hay algunos comentaristas, algunos expertos incluso que dicen que lo que ocurría aquí con Abner era que él estaba tramando un golpe de estado. Quítate tú, que ya me pongo yo. Aquí vengo yo de rey. De todas maneras, él era de la familia real también. Él era primo del rey Saúl. Así que estaba, de alguna manera estaba en la línea genealógica. Podía reclamar ese trono. No sabemos si esto es realmente lo que significaba, si Abner estaba tramando un golpe de estado. Pero sí sabemos que eso es exactamente lo que pensaba Isboset. Eso es de lo que Isboset le acusó. ¿Por qué? Vemos aquí que de hecho es la única vez que Isboset habla, que es una cosa bastante patética de su parte. La única palabra, lo único que sabemos que dice Isboset es que va donde Abner y le dice: oye, mi padre tenía una concubina y tú te has acostado con ella. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Quizá para nosotros sería algo un poco feo, no, muy feo, una cosa así, que alguien se ha acostado con la concubina, que es algo así como una esposa de segunda clase de mi padre, ¿no? Pero en este contexto, para la cultura de la época, esta acusación era muy grave, muy grave. Era una expresión de que, si esto fuera verdad, Abner estaría poniendo en evidencia que el poder le corresponde a él. Si alguien se acuesta con la concubina del rey, está usurpando el poder del rey. Esto es un acto simbólico por el cual, en efecto, Abner estaba dando un golpe de estado. No sabemos si esto había ocurrido o no, pero sí sabemos que es de lo que se estaba acusando a Abner. Y Abner se enfadó muchísimo por esto. Y es curioso que lo primero que le diga Abner en respuesta al rey por esto es: ¿acaso te crees que yo soy una cabeza de perro de la tribu de Judá? O sea, lo primero que le dice, ya empieza llamando perros a los de la tribu de Judá. Eso va a empezar. A ver, ¿tú quién te crees que eres? Abner entiende perfectamente de lo que se le estaba acusando. Abner le dice: lo que me estás diciendo es equivalente a una traición del grado de que yo te hubiera vendido a ti, a quien he jurado lealtad, para irme donde David y dejarte vendido y darle a él el reino, en lugar de dártelo a ti como te lo he dado a ti, Isboset. No sé si alguna vez os ha dicho vuestros padres o le habéis dicho a vuestros hijos, cuando vienen llorando así por una tontería y le dice: deja de llorar a ver si te voy a dar razones para llorar, ¿no? Esto es lo que le dice Abner al rey. Le dice: así que tú me estás acusando de traición. Pues bien, adelante, vamos a jugar. Creo que lo que estaba ocurriendo en este momento en la mente de Abner estaba teniendo reminiscencias de lo que había ocurrido en el pasado. ¿Recordáis que David era uno de los hombres de máxima confianza de Saúl, verdad? De hecho, él era el capitán de su guardia personal. Y de repente Saúl empezó a pensar que David tramaba robarle el trono. Así que fue a por él. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahora con Isboset? Él estaba acusando al capitán de su guardia de estar intentando robarle el trono. Yo no sé si esto era verdad o no, pero quizá Abner estaba empezando a ver esto de tal palo tal astilla, ¿no? De el padre confundía sus miedos con la realidad. Y esto es precisamente lo que le llevó a ir en contra de David. El padre estaba acusando sin pruebas. Esto puede ser que esté ocurriendo. Yo no quiero otro Saúl, ¿eh? Sea como fuere, el caso es que Abner, de hecho así en su cara, al rey, le dice: ¿de esto es de lo que me has acusado? Pues a Dios pongo por testigo
que voy a coger el trono de debajo de ti y se lo voy a dar a David. Y prueba inequívoca de la debilidad de Isboset y de la fortaleza de Abner en el reino es que Isboset se cayó el boquino y lo dejó. Y Abner se fue. Esto sí era un acto de alta traición. En este momento, si hubiera tenido el poder y si hubiera tenido lo que hay que tener, Isboset lo que habría hecho es mandar detener ipso facto a Abner y mandarle a matar por alta traición. Es lo que tendría que haber ocurrido, pero Isboset tenía miedo de Abner, porque sabía que realmente estaba en las manos de Abner. Así que Abner se fue y trazó un plan. Este plan, lo primero, era contactar con David. Abner estaba viendo que, por un lado, los vientos de la guerra están cambiando de lado. Parece ser que la casa de David está creciendo, la casa de Saúl está menguando. Y por otra parte, yo estoy viendo que hay alguien de rey en la casa de Saúl que no me está gustando un pelo. Así que él supo cómo y cuándo cambiar de bando y fue y contactó con David. Y le dijo a David, vamos a ver, David, ¿qué te parece si te entrego el reino? ¡Pum! Así, ahora, a ti. Y David dijo, ¿qué me parece? Pues estupendo. Solamente te pido una cosa, y es que me devuelvas a mi esposa Mical. Fíjate que David habla de su esposa, Mical. Y Abner dijo, venga, eso está hecho. Al mismo tiempo, David, él no quería jugar solo a una carta, supongo. Al mismo tiempo, David se puso en contacto con Isboset y le dijo, mándame a tu hermana, mi esposa, Mical, que yo le compré a tu padre con una dote de 100 prepucios, de hecho 200 prepucios de los filisteos en la mitad de tiempo que me dio tu padre. Así que es mi esposa. Mándame a mi esposa. En este momento, Mical, Saúl había deshecho un poco torticeramente la boda entre David y Mical y le había dado Mical a otro hombre, un tal Paltiel, ¿vale? Pues lo que hizo el rey Isboset fue decirle a su hermana Mical, tú dejas a tu marido ahí en su casita y te vas con David. Imaginaos qué situación. A veces esto y el otro, el marido que va detrás llorando y tal, parece un poco cómico o algo por el estilo. Realmente era una situación desgarradora. Estaban viviendo juntos como marido y mujer y de repente por orden del rey, no, tú dejas de estar casado, dejas de estar casada con este señor y te vas a estar casada con el otro. Y allá que fue, de hecho Abner se puso en la frontera. Iba el otro marido llorando detrás y Abner se puso en la frontera y le dijo, tú no pasas de aquí a Paltiel, tú te vuelves a casa ahora mismo. Y pues así es como fue. Finalmente David volvió a estar con Mical. Y no sé si recordáis una cosa que estábamos comentando cuando veíamos en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba citando ese pasaje de la ley de Moisés que habla de la carta de divorcio, que una de las cosas que dice, de hecho lo principal que dice este pasaje, es que cuando alguien repudia a su esposa, no puede volver a casarse con ella. Entonces, ¿esto que está ocurriendo aquí es legítimo? ¿Podía David volver a casarse con ella? ¿Sabéis lo que estaba ocurriendo aquí? Aquí David no se volvía a casar con nadie, porque David no había repudiado a Mical. Desde el momento en el que Mical se casó con David, Mical estaba bajo la autoridad de David, no bajo la autoridad de Saúl. ¿Entendéis? Saúl no tenía autoridad Saúl no podía hacer que ellos se divorciaran. Por lo tanto, legítimamente, David y Mical seguían casados, habían seguido casados durante todo este tiempo. Técnicamente había sido un adulterio de largo alcance. No se había casado con este tal Paltiel. Por lo tanto, seguía siendo legítima esposa de David, y era legítimo que David volviera a traerla, así como su esposa, de hecho su primera esposa. Además de todo esto, desde luego, el tema de las esposas de David, y Mical no era una excepción, era un acto también político, diplomático, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia con las bodas entre las dinastías reales. Por ejemplo, uno de los hijos que vemos que le nacen a David en Hebrón, Absalón,
que traerá cola también. Dice en el versículo 3 que es hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Este Talmai era rey de Gesur, que es una zona que está al norte de Mahanaim. Entonces, fijaos, con esta boda había una unión dinástica entre David y el rey de Gesur, que de alguna manera dejaba aislado el reino de Isboset. David estaba tejiendo alianzas también con sus bodas, ¿vale? Él estaba incluso en esto actuando inteligentemente. Así que, ahora ya que David estaba con su esposa, Abner se puso a la faena. Y Abner era una persona inteligente, era una persona ambiciosa, era una persona que iba a por todas, era poderoso y toda la gente lo sabía. Él inició conversaciones con los ancianos, con los líderes de todas las tribus de Israel, especialmente la tribu de Israel a la que pertenecía el rey Isboset, que con la que más tendría que trabar relaciones, porque pues ellos desde luego preferirían a su propio rey que a un rey de otra tribu. ¿Sabes qué? Bueno, lo que le dijo Abner a todos estos ancianos es bastante interesante, porque le dijo a Abner, vosotros queréis que David sea vuestro rey, ¿verdad? Es lo que lleváis pidiendo durante todo este tiempo. Sabéis que David va a ser vuestro rey, ¿verdad? De hecho, Dios ha ungido a David como rey. Dios ha prometido que va a liberar a Israel por medio de este rey, de este ungido, de este escogido de Dios. Así que este es el momento. Casa de Israel, escoged, aclamad a David como vuestro rey, porque es el ungido del Señor. Y una detrás de otra, todas las tribus y todos los ancianos estaban diciendo, sí, Abner, tienes razón, vamos todos con David, vamos detrás de la bandera de David todos. Muy bien, allá vamos. Así que Abner fue donde David, con 20 hombres en un destacamento, y allí David hizo un gran banquete en Hebrón. Y ahí Abner y sus colaboradores no eran enemigos, eran invitados, eran amigos, eran los anfitriones de honor. Allí Abner estaba como el gran líder, como el arquitecto de la paz, el que no solamente había hecho resucitar la dinastía de Saúl, sino que había dado el reino a la dinastía de David. Abner era el jefe del momento, era el gran aclamado, era el hombre del siglo. Este era Abner. Entonces Abner fue donde David y le dijo, oye David, para terminar toda esta transición, que efectivamente el reino haya pasado de manos de Saúl a tus manos, vamos a hacer una cosa, voy a convocar a todos los ancianos de Israel para hacer una gran asamblea en la que se te aclame como rey de Israel. Y David dijo, muy bien, adelante Abner, ve a ello, estamos en la misma sintonía, muy bien. Entonces Abner cogió a sus hombres y empezó a subir hacia el norte. ¡Qué día más maravilloso!, ¿verdad? Lo que no se había conseguido con la fuerza de las armas se había conseguido con la paz, con la fuerza de la diplomacia. Este Abner, qué tío, madre mía, lo que ha conseguido es espectacular. ¡Qué bueno! ¡La paz es posible! ¡Ya está todo hecho! Bien, venga, vamos a dormir tranquilos, venga. En ese momento llegó Joab. Joab no se había enterado de todo esto. Recordamos, Joab era el primo de David, el general de los ejércitos de David. Y Joab volvía con más buenas noticias todavía. Este era un día espectacular. Más buenas noticias, porque volvía con el ejército, volvía de una incursión. En este tiempo, David no había tenido lugar todavía para establecer una burocracia que le permitiera recaudar impuestos para cubrir todos los gastos de la corona. Específicamente, yo creo, uno de lo más importante es el ejército, ¿no? Y más estando en guerra. Así que, ¿de qué manera sacaban este dinero que necesitaban para sufragar los gastos de la corona? Pues de incursiones, botín que obtenían, de incursiones en otras naciones, en otras tierras enemigas. Así que volvían con un botín, ¡buah!, espectacular, y allí traían todos los cofres llenos de oro. ¡Buah, qué bien! Muy bien, Joab, lo has hecho muy bien. Entonces alguien fue donde Joab y le dijo, oye, Joab, ¿tú sabes quién acaba de estar aquí? Que se ha ido hace un momento. Dijo, ¿quién? Abner. ¿Qué? ¿Y qué pintaba aquí Abner? Abner ha venido con la buena noticia de que todo el pueblo de Israel está detrás de David. Él ha sido el que lo ha conseguido. Él ha conseguido la paz.
Él ha conseguido la dinastía, él es el que le ha dado el reino a David. A Abner esto no le gustó a Joab, perdón, esto no le gustó un pelo. Dijo, ¿qué? Para empezar, ese Abner es un mentiroso. Ese Abner es un traidor. Es un agente doble. Él lo único que ha venido aquí es a vendernos, es a espiar para conseguir inteligencia, para intentar cambiar el curso de la guerra. Ese Abner es un traicionero. Ese Abner es el que ha capitaneado las tropas de Isboset durante toda esta guerra civil. ¿Cómo nos vamos a venir a fiar ahora de él? Por favor, por supuesto que está mintiendo. Ese Abner es el asesino de mi hermano. El asesino de mi hermano, ¿te das cuenta? Además yo creo que se le encendió algún pilotito en rojo por ahí a Joab, diciendo, ¿qué pasa si viene otro gallo a este gallinero? En ese momento Joab, él era el capitán general de todos los ejércitos. Él era el macho alfa. Todo el mundo le seguía. Él era el guardaespaldas de David, el capitán de los ejércitos, el que llevaba a cabo todas las cosas. Y de repente, imaginaos, viene otro que ha creado la dinastía de Saúl. Fijaos si son galones. Viene otro que ha conseguido la paz. Ha sido el gran capitán de la paz. Viene otro que sabe llevar un ejército. Viene otro que además es enemigo suyo, porque ha matado a su hermano. Viene otro que le va a quitar, desde luego se ha ganado la confianza de David, le va a quitar a él y se va a poner como el jefe, como el sheriff aquí. Y Joab dice, de eso nada, monada. Eso no va a pasar. Y en ese momento idea un plan. Lo primero de este plan, que no se entere David. Eso es la pieza fundamental de este plan. David no puede saber de esto. Número 2. Voy a enviar un emisario para decirle a Abner que vuelva inmediatamente aquí. No había pasado mucho tiempo porque le pilló en el pozo de Sira, está a muy poca distancia de Hebrón. Posiblemente esta delegación fuera encabezada por el mismo Abisai, hermano de Joab. Y le dijeron a Abner, vuelve un momento a Hebrón, que te quiere comentar una historia a David. Y Abner, pues, pensó, vale, se le habrá olvidado alguna cosa. En sí no tenía ninguna razón para desconfiar. Acababa de firmar un tratado de paz con David. Le acababa de dar la buena noticia de que el reino era suyo. De hecho, en ese momento, su misión era reunir la asamblea para aclamar a David como rey. Entonces, estaba a favor de David. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a traicionar David? Y creo que más importante de todo eso, el lugar a donde le había dicho que supuestamente David le llamaba para que volviera, es Hebrón. ¿Recordáis lo que decíamos la semana pasada? Hebrón es una ciudad de refugio. Está terminantemente prohibido emplear violencia en una ciudad de refugio. Así que Abner iba tranquilo, confiado, no pasa nada. Pues alguna cosa me irá a decir y ya está. Así que Abner se dio la vuelta con sus hombres. Y según estaban llegando a la ciudad de Hebrón, vino Joab y le dijo, Abner, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ven un momento, que te quiero decir una cosa. Y se fue allí aparte, un momento, en la misma puerta, cuando iban a entrar a la ciudad real. Y en ese momento Abner Joab asesinó a Abner con una cuchillada en la barriga. Y allí cayó el héroe del pueblo, el arquitecto de la paz, el capitán de Israel. Allí cayó asesinado a sangre fría. En el momento en el que David se enteró de esto, su primer pensamiento, y lo primero que hizo, y todo su enfoque, fue en asegurar por activa y por pasiva que ni él ni el reino habían tenido nada que ver en todo esto. A él se le había ocultado todo esto, este diabólico plan que había tramado su primo. Y lo segundo que hizo fue intentar poner todo el espacio, todo el terreno posible, que corriera todo el aire posible entre él y su primo. Joab podía ser de su misma familia, Joab podía ser el capitán de su ejército, pero yo no tengo nada que ver con este señor, ¿eh? Y de hecho, maldijo con términos bastante duros a Joab y a toda su familia en maldiciones bastante parecidas a lo que vemos, por ejemplo, en Levítico 26, en Deuteronomio 28. Y es interesante porque estas maldiciones
son las que Dios dice al pueblo cuando se salgan, cuando incumplan el pacto de Dios. Entonces, un poco en la mente de David, lo que estaba era que teníamos un pacto entre la casa de David y Abner. Y este tío ha ido en contra de los términos del pacto que tanto ha costado conseguir. Por lo tanto, tú tienes que sufrir las consecuencias por haber roto el pacto. De la misma manera que se sufren las consecuencias por romper el pacto que Israel hizo con Dios en el monte Sinaí. Así que, de nuevo, esta historia da un vuelco, patas arriba, completamente. Este día que había comenzado como el día de la unidad, como el día de la paz, como el día de la celebración, de la felicidad, como el día en el que todo estaba resuelto, el día de que vamos a festejar, pues terminaba como un día de dolor, un día de muerte, un día de sangre, un día de desesperación, un día aciago. El día que empezó con una festividad, con un banquete, terminó con un entierro. Así fue el resumen de este día. Y todo se puso en solfa, estaba al borde del abismo, la paz, la unidad, todo lo que se había hecho, todo lo que se había conseguido en ese momento, estaba al borde del precipicio, a punto de despeñarse por una venganza personal estúpida, que no había pensado en las consecuencias de lo que estaba pasando, de lo que iba a hacer. Así que David reunió al primero a Joab, le puso allí y le obligó a lamentarse por lo que había ocurrido, pero a todo el reino de Judá en este momento. Y David mismo encabezó y presidió el funeral por Joab. David intentó con este funeral hacer 3 cosas. Lo primero, lamentar la muerte de Abner. Y de hecho compuso una canción para Abner, una canción en la que básicamente dice: esto no tenía que pasar, esto no hacía falta, esto ha sido una estupidez por parte de mi primo, esto no tenía que pasar, así no tenía que morir Abner, no. Por otra parte, intentó ensalzar a Abner a la categoría de héroe nacional. Él ha sido el que ha hecho posible todo esto, él proclamó luto nacional, él le llamó un gran príncipe. La palabra príncipe en hebreo no es sencillamente el hijo del rey, sino como un líder, un capitán, un jefe militar. Él es un héroe de todo el pueblo. Un gran hombre ha caído hoy en Israel. Y lo tercero, de nuevo, que todo el mundo sepa, no solamente Judá, no solamente mis hombres, sino también todo Israel, que todos sepan que yo no he tenido nada que ver en esto, nada de nada, lo repudio, no quiero tener nada que ver en esta suciedad, en esta guarrería, porque yo no he sido el que lo ha hecho. Y él no comió durante todo ese día, y esto dice que fue público y notorio, todo el mundo lo supo. David no ha tenido nada que ver, específicamente lo supieron los hombres de Abner, que estaban allí, y ellos vieron, pues sí, es verdad, el rey no ha tenido nada que ver en esto. Así que, en cuanto a lo que David dependía, el proceso de paz seguía hacia adelante. Vamos a ver cómo ocurre. Y para terminar, el último versículo creo que es muy importante. Lo que dice David, dice: hoy soy débil, aunque ungido rey. Y estos hombres hijos de Sarbia son más duros que yo. David dijo: hoy no se ha hecho la voluntad del rey. Hoy no se ha impuesto la justicia del rey. Hoy se ha impuesto la injusticia de estos cafres. Hoy no se ha hecho lo que debería haber sido. Pero también David, en otro sentido, esta palabra débil puede significar sensible, o alguien que está cercano a la gente. Y la palabra duro puede significar alguien áspero, alguien que va arramplando con todo. Y creo que David también lo que está diciendo es: en lo que de mí dependa, el proceso de paz, el proceso de unificación de Israel, no va a ser un derramamiento de sangre. Esto no se va a convertir en un baño de sangre. Y cualquier persona que quiera venir a mí,
yo voy a tener misericordia de él, porque yo soy el ungido del Señor, de un ungido que se caracteriza por tener misericordia, así que mi reinado se va a caracterizar por tener misericordia. Y a todo esto, que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. La justicia definitiva le corresponde a Dios, incluso aunque el rey no pueda llevarla a cabo. Así que vamos a ver un poco esta historia tan agridulce, tan triste del destino de este gran hombre como era Abner. ¿De qué manera puede impactarnos a nuestras vidas? Y me gustaría un poco que nos detuviéramos en un principio en el caso, en este triángulo amoroso extraño entre David, Mical y Paltiel, ¿no? ¿Qué ocurrió aquí? Pues lo que ocurrió aquí fue una tragedia como la copa de un pino. ¡Cuánto dolor! ¡Cuántas lágrimas! ¿Realmente todo esto era necesario? Por supuesto que no. ¿Quién fue el culpable de esto? ¡Saúl! Un señor que ya estaba enterrado allí al lado de Jabes de Galaad. ¿Por qué no sufrió las consecuencias Saúl? En lugar de su hija, en lugar de David, en lugar de este otro pobre Paltiel. Pobre, no sé cómo sería, pero vamos. ¿Sabes qué? Tu pecado tiene consecuencias. Mi pecado tiene consecuencias dolorosas para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Esto no va de yo lo hago y yo lo pago. Es que lo que yo hago afecta a mis hijos, afecta a mi esposa. Las personas que más te quieren van a sufrir por tus pésimas decisiones. Así que el mejor favor que podemos hacerle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las personas que tenemos, a los que más queremos, lo mejor que le puedes regalar a tu hijo no es una PlayStation. Lo mejor que le puedes regalar a tu hijo no es una Biblia o un buen libro de meditaciones. Y no digo que todo eso sea cosas malas. Regálale a tu hijo una Biblia, por favor. Pero lo mejor que tú puedes regalarle a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a las personas que más quieres, es confiar en Cristo y buscar hacer su voluntad. Es intentar ser la mejor versión de ti que puedas, ayudándote, apoyándote en tu Salvador. Eso es lo mejor que puedes darles. Sin ninguna duda. Abner, qué hombre, ¿no? Qué hombre tan poderoso, tan influyente. Qué hombre tan inteligente, tan capaz de cambiar de un lado a otro, de ver de dónde le viene el viento. En la jerga futbolística diríamos que tenía un olfato de gol impresionante, ¿no? ¡Qué hombre más impresionante! Abner es una persona que, cercana al poder, que sabía cómo obtener poder, cómo utilizar el poder. Él hoy sería un multimillonario, un hombre con una capacidad de liderazgo, con una capacidad de ir aquí y allá, saber sacar lo mejor de cada momento. Era una persona, incluso, Abner era religioso. Yo no creo que Abner fuera religioso, al menos por lo que vemos. Pero conocía la religión, ¿eh? Él sabía. Incluso esto. Incluso en el tema de lo que Dios había dicho, Abner sabía cómo utilizarlo para su propio beneficio. Y el mismo Abner que había encabezado incursiones en contra de David, del ungido, ahora va detrás de todo Israel a decir, venga, vamos todos detrás de David porque es el ungido. Pero Abner, ¿qué creía entonces del ungido? ¿Que va en su contra? ¿Que va a su favor? Pues va a su favor o en su contra, depende de cómo le venga bien a él. Este era Abner. Hoy en día lo que diríamos de Abner es que era una persona hecha, un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Un hombre capaz, inteligente, fuerte, que ha escalado en la escala social, que ha conseguido mucho, que sabe dónde invertir, que sabe cómo hacer, una persona inteligente, ambiciosa, una persona impresionante en el sentido más humano. Y creo que Abner era una persona, un hombre fiel a sus principios. Fiel a sus principios. ¿Cuáles eran los principios de Abner? Mira, sea lo que sea, pase lo que pase, vengan de donde vengan, venga el viento de allá, de acá, suba o baje, me da igual, sea el rey que sea,
pero aquí el beneficiado voy a ser yo. Esos eran los principios de Abner. Y él fue fiel a sus principios hasta el final. Y lo hizo bien, ¿eh? Abner fue un hombre que lo hizo muy bien siendo fiel a sus principios. Abner era el prototipo de alguien que sinceramente parece que no necesita a Dios. Lo parece, pero es que es verdad. Tan inteligente, tan capaz, tan fuerte, hablaba tan bien, la gente detrás de él. Y quizá hoy estamos aquí, quizá hoy estás aquí y te sientes un poco como Abner. Yo no necesito a Dios. Yo no soy como esos que necesitan a Dios porque no tienen dónde caerse muertos. Yo no soy como esos porque yo puedo luchar por mi familia. Yo puedo amar a mi mujer y le llevo flores una vez cada 2 meses o yo qué sé. Yo puedo criar a los hijos y que no terminen siendo toxicómanos. Yo puedo ser un buen padre, ¿no? Yo no necesito a Dios. Fíjate, mi vecino, el del quinto, que es un desgraciado, que no sé qué, no sé cuántos, o mi suegra o mi cuñado. Cuando paso tras paso vamos cayendo más y más en el error con mayúsculas. Dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz. No viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y la única razón por la que pensamos que no necesitamos a Dios es porque no venimos a la luz para que nuestras obras no sean expuestas. ¿Sabes lo que está ocurriendo en tu vida si piensas que no necesitas a Dios, que tú no necesitas a un Salvador? Lo único que está ocurriendo en tu vida es que cada cosa que haces, cada día que pasa, la ira de Dios se acumula encima de tu cabeza hasta que llegue un día en el que estalle. ¿Te crees que estás a salvo? ¿Te crees que estás bien? Porque no ves un problema a simple vista. Acuérdate que en este caso, el día que comenzó con un banquete, terminó con un entierro. Tú no sabes cómo vas a terminar el día de hoy. Sí que hay una cosa que te puedo decir ahora mismo. Necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús. Él vino, Él pagó lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Él pagó. Quizá no vemos problemas grandes en nuestra vida, porque no estamos mirando bien, porque cada acto, Dios ha puesto un camino delante de nosotros, un camino bueno, un camino de bendición, un camino que se llama Jesucristo. Si nosotros estamos intentando caminar por cualquier otro camino, si nosotros estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, como a nosotros nos dé la gana, estamos saliendo del camino de bendición y estamos cayendo en el camino de maldición. Un camino que lo que hace es que Dios esté enfadadísimo, airado con nosotros. Y este Jesús que vino un día como Salvador, vendrá un día como juez. Y no le podrás engañar. Y tus tretas no servirán de nada. Y cuando te las veas cara a cara con la muerte, de la misma manera que este hombre de la talla de Abner, también tú te las verás con la muerte. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Necesitas a Cristo. Quizá dices, es que sí, yo obedezco a Dios, pero solo obedezco a Dios en las cosas que a mí me gustan, ¿no? Como Abner. Abner, sí, él podía decir, yo estoy a favor del ungido, venga todos detrás de David, él es el rey, él es el... ¿Pero qué dices, Abner? ¿Pero qué es lo que estabas haciendo hace un momento? Que estabas yendo en contra de David. Abner utilizaba a Dios solamente para como otro recurso más, para que se haga lo que él quiere, para sacar tajada. ¿Y sabes qué? Obedecer a Dios solo en lo que te gusta no es obedecer a Dios, es hacer lo que te gusta. Y eso es así. Es un poco como cuando me viene mi hija Alicia y le digo, tienes que obedecer a papá, y ella me dice, sí, yo obedezco a papá, pero es que no quiero hacer eso. Y nos reímos y es ridículo, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo con Dios.
Y estamos regateándole. No, no, yo a ti te doy esta parcela. Y sí, yo hago esto. Y vengo los domingos a la iglesia y hago esto y leo la Biblia. Pero no me pidas que yo te dé esto. No me pidas que yo te entregue esta parte. No me pidas que yo perdone a este porque me ha hecho mucho daño. Tú no me pidas estas cosas porque esas cosas son mías. Y yo en esto no te voy a obedecer. Y entonces, ¿sabes lo que estás haciendo? No estás obedeciendo a Dios. Estás haciendo lo que te gusta. Dios ha trazado un camino para nosotros. Y en el momento que nos salimos de ese camino, nos salimos del camino de la bendición. Y es en ese instante en el que Dios deja de ser alguien que está a nuestro lado para ser alguien que está enfrente. Y si tú eres hijo de Dios, Él no te va a dejar en paz mientras tú sigas el camino que tú quieres. Joab puso en peligro absolutamente todo por una necia venganza. Todos aquí tenemos a alguien que nos ha hecho daño, ¿verdad? Quizá muchas personas que nos han hecho daño. Quizá que ni siquiera se han dado cuenta que nos han hecho daño. Quizás se han dado cuenta y se han reído de nosotros porque nos han hecho daño. ¿Es mala la venganza? La venganza no es mala. Ahora, ¿es mala tu venganza? Tu venganza es mala, es terrible. Pero Dios dice, no dice que sea mala la venganza, lo que dice es, la venganza es mía. No es tuya, es mía. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y de la misma manera que hizo aquí David, justo al final del pasaje, que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Te han hecho daño, te han herido. No estoy diciendo que lo olvides. No estoy diciendo que hagas como que no ha pasado. Lo que estoy diciendo es que se lo entregues al Dios que es justo. Y al Dios que puede consolar tu corazón, el dejarle a Él la venganza, el perdonar a alguien que no lo merece, es precisamente lo que te va a hacer libre de eso. Y me gustaría simplemente terminar hablando un poco del liderazgo que David dice aquí. Él dice, yo soy débil, aunque soy ungido rey. Y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. David habla aquí de dos liderazgos, de dos tipos de liderazgos. Uno es el liderazgo de David. Y David dice, cualquiera que venga, yo voy a tener misericordia de él. Yo no voy a convertir en un baño de sangre mi ascenso al trono. Sin embargo, estos cafres, ellos van a ir a por ti. Ellos no van a tener ningún tipo de misericordia. ¿A quién quieres tener como rey? El Hijo de David, Jesucristo, Él dice, yo voy a tener misericordia de ti si tú acudes a mí. Yo te voy a perdonar, no por cualquier cosa, sino por mi propia sangre, que yo he derramado para pagar lo que tú tenías que pagar. ¿Quieres venir donde mí? ¿Quieres unirte a mi reino? Si tú quieres venir donde mí, si quieres unirte a mi reino y tenerme a mí como rey, yo voy a borrar todo tu historial. Yo te voy a dar el traje del príncipe. Ahora, si tú no quieres admitir a Jesús como tu rey, estás del lado de ese otro rey, el príncipe de este mundo. Y él no va a tener ningún tipo de misericordia de ti. Y al final, después de ser descuartizado por este príncipe de este mundo y por tus propias tonterías, vas a llegar donde el juez del mundo y él te va a castigar eterna y justamente por lo que mereces. ¿Del lado de quién quieres estar? El día que empieza con un festival puede terminar con un entierro. Hoy puede ser tu último día en esta tierra. La decisión que vayas a tomar, tómala pronto. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por nuestro Salvador, por tener un Rey, un Señor, un soberano tan bueno, tan misericordioso, tan amable, que está con la mano abierta deseando que cada uno de nosotros venga donde Él, porque no quiere que nadie perezca. Porque quiere que todos vayamos al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a no ser sencillamente buenos hombres o que tomamos decisiones inteligentes o alguna cosa por el estilo. Ayúdanos a ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos a seguir tus mandamientos. Ayúdanos a seguirte como un
pato sigue a su mamá. Porque tú eres un buen padre. Muchas gracias por Cristo, Señor. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, nunca han puesto su confianza en Jesús. Te quiero rogar que tú toques sus corazones por medio de tu Espíritu Santo. Que tú les ayudes a entender que te necesitan, aunque piensen que no están en peligro, están en un peligro de muerte y de muerte eterna, Señor. Pero tu Hijo es un gran Salvador. Ayúdalos a clamar a ti en el día de hoy y decir, Señor, sálvame, porque yo no puedo. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo.